Entonces checamos esto. Vamos a checar lo de los cosenos. Analizamos lo de los cosenos directores, ¿verdad? En R2. Y también lo de proyección. Estábamos con lo de trabajo, ya me acordé. Sí, con lo de trabajo. Bueno, este tema de trabajo, les digo, es muy fascinante. Sí, sobre todo, pues, porque involucra el concepto de energía. Y pues yo sigo considerando, o veo por lo menos hasta hace unos años en que yo estaba estudiando la carrera y la preparatoria, pues el concepto de energía pues era un concepto muy misterioso, ¿no? Bastante misterioso, como que difícil de explicar, a pesar de que la energía viene siendo uno de los fenómenos más estudiados en física. Muy probablemente también pudiera ser uno de los más complicados de definir. Eh, por ejemplo, la gran cantidad de libros o la mayoría de la bibliografía dice que la energía es la capacidad para realizar un trabajo. Si nosotros analizamos el concepto de definición en lógica, porque recuerden que la lógica es esa rama de la filosofía que nos permite lograr o conseguir un conocimiento correcto y verdadero, que a fin de cuentas viene siendo la razón de ser de la ciencia, pues una de las reglas de la definición es que tiene que ser clara y sobre todo no utilizar otros términos o hacer alusión a otros términos. Entonces, por ejemplo, muchos libros dicen que la energía es la capacidad para realizar un trabajo. Pues sí, pero ¿por qué metes la definición de trabajo? Si ese ya es otro concepto. Y desafortunadamente así se encuentran esas definiciones, ¿no? Como capacidad para realizar un trabajo, o básicamente casi todos los conceptos aterrizan en esa misma definición. Ahora sabemos que hay muchos tipos de energía, ¿no? Bastantes. Y el hecho de que el trabajo y la energía tengan las mismas unidades, pues hablan muy probablemente de cierta equivalencia. Ahora, ¿cómo se llaman? Los, una de las definiciones más modernas de energía, que también hasta cierto punto tiene su grado de, ¿cómo se llama? Pues de misterio, es que la materia es energía congelada, ¿no? O sea, materia es energía congelada, ¿no? Que es una deducción que sacó Einstein. Bueno, pero vamos a continuar con los ejercicios. Si analizamos estos ejercicios del número 1, tenemos varios incisos del A al F. Y lo que nos dice es, ¿cuál de las siguientes expresiones son significativas y cuáles no lo son? Explica. Bien, por ejemplo, la inciso A, voy a hacerlo más grande, el inciso A no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque este es un producto punto y el resultado de un producto punto, ¿qué nos da? Un escalar. Un escalar. Entonces, ¿yo puedo hacer escalar punto un vector? ¿Cómo, profesor? No lo entendí bien lo último. A ver, si esto es un escalar, aquí estoy viendo que es esto punto un vector. ¿Eso se puede hacer, sí o no? Sí. ¿Sí? No. No. No, ¿por qué? Porque los productos puntos solamente se hacen entre vectores. Entonces, esta operación no tiene sentido. La B, ¿tiene sentido, sí o no? No, ¿verdad? No. A ver, ¿sí tiene o no tiene?
sí tiene sentido, porque ¿esto qué me da? Este producto punto, ¿qué me da? Un escalar. Un escalar, y yo puedo multiplicar un escalar por un vector. ¿Sí o no? Ok, sí. Bien. La C, ¿tiene sentido, sí o no? Fíjense qué es lo que estoy haciendo, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, Sí. ¿Por qué? Sí, porque los dos son escalares. porque este producto punto es un escalar, esta magnitud es un escalar, yo puedo multiplicar los escalares. Bien, la D. ¿Tiene sentido o no? Sí, ¿Por qué? en el paréntesis están sumando dos vectores y luego se hace el producto punto de esos dos vectores. Sí, porque esto es un vector y yo puedo hacer ese producto punto entre vectores. Bien, el inciso E. No tiene sentido, ¿Por qué? porque es un producto punto y luego... No, espera. A ver, ¿por qué rápidamente? Porque es el producto punto de dos vectores de un escalar y no se puede sumar un escalar a un vector. Bien. A ver la F. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí tiene dirección, ¿no? ¿Sí tiene qué, perdón? Dirección. No. A ver, aquí no se trata de encontrar si tiene Perdón, dirección o sí no. tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque estamos sumando dos vectores y nos da ¿Qué da? un ¿Qué da? escalar, ¿no? No. A ver, No. Un vector, pero es producto punto por un escalar, ¿no? Entonces no se puede. a ver, ¿este resultado qué me da? Un vector. Un Un vector. vector. Un vector. Ahora, este es un producto punto. El Ujú. producto punto yo lo puedo hacer entre un escalar, porque este es un escalar, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entre un Sí. escalar y un vector. Que no solamente con un vector. Sí, o sea, no se puede hacer, por eso es que no Ujú. tiene No tiene sentido. Ok, ahora dice, por ejemplo, el ejercicio 2. Encuentra el producto punto de dos vectores y sus longitudes son 6 y 1/3 y el ángulo entre ellos es de pi cuartos. Bueno, pues a ver, aquí tenemos que partir de lo siguiente. Yo para hacer un producto punto lo puedo hacer de cuántas formas. ¿De cuántas formas puedo hacer un producto punto? ¿De cuántas? Prácticamente vimos dos maneras. A ver, una es así. Ahí estoy definiendo los dos vectores. Bien, entonces hay dos formas de hacer ese producto punto. Una es haciendo la suma de los productos de los componentes correspondientes. Sigue presentando, profe. Sí.
Sí, es que precisamente se supone que ya no les iba a explicar esto porque ya lo vieron, pero pues, por eso lo estoy explicando. A ver, por eso quiero que pongan atención y que se concentren acá. Esta es una forma y la otra es con el producto de sus normas por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Sí? Son dos formas que tenemos para obtener el producto punto de dos vectores. Prácticamente esta es la definición y esta es una especie como de teorema que surge a partir de esta definición del producto punto. ¿Sí? Ahora, lo que me está diciendo el ejercicio, a ver, ¿alguien lo tiene a la mano por ahí, por favor? ¿Qué era lo que decía? A ver, ¿quién lo lee? Sí, profe. Dice que encuentra el producto punto de dos vectores y sus longitudes son 6 y 1/3. Ok, si sus longitudes, eso es así. Eso es así. 6 y 1/3, ¿y qué más? Ok. Y el ángulo entre ellos es de pi cuartos. El ángulo entre ellos es de pi cuartos. ¿Cuál de estas dos vamos a usar? De normas, ¿no? Nos utilizamos sus normas. O sea, esta, ¿no? Sí. La segunda. ¿Sí? Esta es la que vamos a usar. ¿Por qué? Pues porque son los elementos que yo tengo. Bueno, ese lo hacen ustedes. Continuamos. Dice, fíjense cómo aquí me pide que encuentre productos puntos, pero prácticamente del 3 al 8 me está dando los vectores, pues en su forma, es decir, ya sea con la notación de triada o de combinación lineal, mientras que en el 9, 10 y sí, en el 9 y en el 10 no me está definiendo los vectores, nada más me está dando su magnitud y el ángulo entre ellos. Entonces, obviamente, en los ejercicios del 3 al 8, ¿cuál forma vamos a utilizar para sacar ese producto punto? ¿Cuál sería? La primera. La primera forma, ¿no? Obviamente con los otros pues sería la segunda, ¿no? Creo que queda claro eso, ¿no? Sí. Bien. Ahora, vamos a ver. ¿Cómo? Vamos a ver el 11. A ver, voy a tratar de dibujar, de reproducir esa figura. Aquí. Para que veamos ahí qué va a pasar. Tenemos un triángulo. Se ve, a ver, es un triángulo. ¿Cómo es ese triángulo? A ver, ¿quién me dice qué triángulo es? Un triángulo equilátero. Equilátero. Un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque tiene los mismos ángulos. ¿Y cómo sabemos? ¿Ya los midieron? Intuición. Porque dicen que la suma de todos sus ángulos es igual a 180. No, por eso, pero ese teorema Intuición. es válido para cualquier triángulo. No, profe, no lo hemos medido. No se les paró un Yo sé que ese lo puso, profe. Tengo esa intuición de que lo puso usted. No, pero es que eso no es suficiente. Con 1 milímetro que sea diferente este lado, el que estoy poniendo como base y el que está en su libro, ya son suficientes para que no sea equilátero, para que por lo menos sea isósceles, ¿sí o no? Sí. Sí. O sea, aquí no es a ojo de buen cubero, ni intuición. ¿Sí? Aquí hay una razón más fuerte que me dice que es... ¿Porque no da ninguno de sus ángulos? A ver, se los estoy mostrando, de hecho, ¿eh? Se los estoy mostrando. Aquí está el triángulo, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué es equilátero? ¿Porque no muestra ninguna diferencia dentro de sus ángulos? No, no tengo certeza de eso. O sea, me refiero a que si uno fuera diferente, por lo menos en uno diría un ángulo. No, esa no es la razón.
Porque partió, o sea, es una parte de un cuadrado. ¿Y cómo sabes que es la parte de un cuadrado? Ya me Porque dice. ahí, porque ahí está la otra imagen, ¿no? No. No, no, no. No, miren, la razón es muy clara y eso se los enseñaron en la primaria. ¿Sí? O muy, bueno, donde sí es seguro fue en la secundaria, ¿eh? Donde ahí sí fue seguro es en la secundaria. No, la razón es por esta. Si se fijan, a cada lado le pone una rayita. Si a cada lado le pone una rayita, ya está diciendo que los ángulos, perdón, que los lados miden lo mismo y por lo tanto es un triángulo equilátero. Si aquí, por ejemplo, le hubiera puesto una rayita, aquí dos rayitas y aquí una rayita, hubiera sido isósceles. ¿Sí? ¿Me están escuchando, sí o no? Sí, sí, lo escuchamos, profe. Sí. La verdad, yo no. Sí, profesor. Sí, profe. Por ejemplo, le hubiera puesto a un lado una rayita, al otro dos y al otro tres, ¿qué hubiera sido? ¿Y al otro qué, perdón? Y al otro tres, Escaleno. hubiera sido escaleno, ¿no? ¿Sí? Entonces, Ujú. el hecho de que tenga una sola rayita o una, ya me está diciendo que miden lo mismo y por lo tanto es escaleno. Perdón, equilátero. Equilátero. ¿Sí? Sí, profesor. Bien. Ahora vamos a poner las flechas. Aquí, por ejemplo, ya le estoy poniendo las flechas y estoy definiendo los vectores. Este es el vector V. Va hacia acá. ¿Ok? Y lo que nos pide es lo siguiente. Si el vector U es un vector unitario, o sea que su magnitud es igual a 1, entonces hay que sacar U.V y U.W. A ver, ¿qué forma o fórmula para determinar el producto punto voy a usar aquí? ¿Cuál de las que vimos? ¿Cuál? La segunda. O sea, ¿cuál? La de la norma. Norma de U y norma de V. Y aquí sería así entonces. Por el ángulo. Por el ángulo. No, igual al ángulo. No, No, sí. por el coseno del ángulo. Por el coseno del ángulo, no por el ángulo. Sí, profe. Bien. Ahora, si estoy diciendo que, a ver, ¿qué puedo concluir de aquí? ¿Qué puedo concluir entonces? ¿Que qué? Que dentro de los tres. ¿Sí? ¿Que qué? Que el ángulo es 60 grados. Bueno, son 60 grados, pero también concluyo esto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Luego, Sí, profe. Sí, profesor. Es igual a 1, ¿verdad? y obviamente que los ángulos interiores son de 60 grados. Bien. A ver, entonces, ¿cuánto me va a dar U.V? U.V, pues es 1 por 1 por el coseno del ángulo entre U y V. ¿Cuál es el ángulo entre U y V? Fíjense bien, el ángulo entre dos vectores es aquel cuyo vértice es el punto de aplicación de ambos vectores. Por lo tanto, este viene siendo el ángulo entre los dos vectores, le voy a llamar teta. ¿Cuánto mide ese ángulo? 60. Bueno, ok, 60 grados. Entonces aquí le ponemos 60, ¿no? ¿Sí o no? ¿Eh? Sí, profe. Sí. Ok, ustedes se sacan ya ese valor.
Ahora, ¿cuánto es U.W? Pues es el producto de sus normas por el coseno. ¿Cuánto vale el ángulo entre U y V? Perdón, entre U y W, ¿cuánto vale? 60. 60 igual. No, ¿Y W? no son 60. Son 180. No. A ver, ya dijimos que el ángulo entre dos vectores es aquel que ¿qué? Se los acabo de decir. ¿Que está entre sus vértices de aplicación? No. No, yo así no se los dije. Es aquel que ¿qué? ¿Cuyo qué? Es aquel que ¿qué? ¿Ya ven cómo no ponen atención? Ángulo entre dos vectores. Es No. el ángulo. Es el ángulo entre los dos vectores que se ejercen. No, por eso, pero ¿cuál es? A ver, pero ¿cuál es ese ángulo? Es el ángulo que ¿qué cosa? ¿Cuyo qué? Se los acabo de decir. ¿El punto de aplicación es el mismo? No. No. Dijo que el ángulo estaba donde estaban el vértice de los puntos de aplicación de los vectores, ¿no? Sí. Es el ángulo cuyo vértice es el punto de aplicación de los dos vectores. Sí. Entonces, si por ejemplo se fijan, para empezar no tienen el mismo punto de aplicación. Tengo que aplicar el principio de transmisibilidad para hacer que tengan el mismo punto de aplicación. Y de esa forma ya me voy a dar cuenta que ese es el punto de aplicación de los dos vectores. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? Sí. Y por lo Sí, tanto, profe. el ángulo entre ellos, ¿quién es? Pues es el ángulo cuyo vértice es el punto de aplicación de esos vectores. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo? ¿120, no? 120. ¿Sí se entendió o no? Siempre hay que utilizar, o sea, el ángulo entre dos vectores es aquel cuyo punto de aplicación es, perdón, cuyo vértice es el punto de aplicación de los dos vectores. Por eso es que tengo que hacer que tengan el mismo punto de aplicación haciendo transmisibilidad como aquí. Aquí sí no hay ningún problema, pero acá ya valió. Es 120. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Sí. Ahora, vamos a suponer, este no me lo pide, pero yo lo voy a sacar. ¿Cuánto va a ser V.W? Va a ser 1 por 1, y ahí ¿cuánto vale el ángulo entre los dos vectores? ¿Qué tengo que hacer? ¿El punto de aplicación, tienen el mismo punto de aplicación los dos vectores? No. No, profe. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo que hice en la aplicación pasada, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Hacer que coincidan en el mismo punto de aplicación. Por eso, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Tiene que Usar formar el una principio de línea transmisibilidad. paralela. Usar transmisibilidad. Ahora sí, ya tienen el mismo punto de aplicación, por lo tanto, ¿cuánto va a medir el ángulo? ¿Cuánto va a medir? 60. 60. Aquí no hay problema. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ok, sí. Ahí no hay problema. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a continuar entonces.
Bien. A ver, vamos a coger una de estas, se los voy a demostrar, o sea, son estos productos punto con los vectores base. Entonces vamos a ver. Profe, espere. Ah, no voy a borrar. No, pensé que iba a borrar. A ver, esos gritos fueron de ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Sí, fue de mi compañero, profe. Ok, bueno, a ver, porque no sé si fue por acá. A ver, vamos a ver, vamos a hacer J.K. ¿Cuánto es J.K? J.K, la forma de hacerlo es de la siguiente manera. Yo sé que J es 0, 1, 0, punto K, que viene siendo 0,0,1. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí se acuerdan que esto ya lo habíamos visto, verdad? Los vectores base expresados en forma de tríada. ¿No oigo? Sí. ¿Sí? Profe. Entonces, si yo hago este producto punto, esto va a ser el producto de las componentes correspondientes, la suma del producto de las componentes correspondientes, o sea que sería 0 por 0 más 1 por 0 más 0 por 1. Y esto me da 0 más 0 más 0 igual a 0. Por eso es que este producto punto da 0. ¿Y por qué, por ejemplo, K.K me da 1? Bueno, K en forma de tríada, ¿cómo es? 0,0,1. Ok, punto, lo mismo. Entonces esto va a ser 0 por 0 más 0 por 0 más 1 por 1, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Y esto cuánto me da? Pues me va a dar 1. ¿Sí? Luego. No escucho. Sí, profe. Ahora, eso lo podemos comprobar en algo que ya dijimos anteriormente y sobre todo que es uno de los corolarios del producto punto. Dijimos que si el producto punto de dos vectores es 0, significa que esos vectores son perpendiculares o normales, ¿sí? Sí, normales. Entonces, por ejemplo, sabemos que este es el I, este es J y este es K. Obviamente es el eje X, Y, Z. Y podemos ver que efectivamente el vector J y K son perpendiculares, por eso su producto punto da 0. El producto punto de un vector con, de K con él mismo es 1. Vamos a ver más adelante que si el producto punto de dos vectores es diferente de 0, pues obviamente no son perpendiculares. No son perpendiculares. Pero si su producto punto es igual al producto de sus normas, significan que tienen el mismo sentido. Y eso es lo que pasa con un vector base consigo mismo. K tiene la dirección de K. ¿Sí? ¿Ok? Oigo. Ok, profe. Ok, profe. Pero sí. Bien, vamos a ver este ejercicio que también está bastante interesante. Y es el problema 14. Fíjense bien. Ya habíamos dicho que los vectores, que íbamos a ver los vectores desde el punto de vista de la física. O sea, magnitudes que representan fuerzas, que representan
aceleración, velocidad, en fin, ¿sí? Pero el problema 14, pues, es bastante curioso. Fíjense lo que dice. Dice, un vendedor callejero vende A, hamburguesas, B, hot dogs y C, bebidas gaseosas. O refrescos, podemos entenderlo como refrescos. En un día dado, él cobra $2, pensemos, por hamburguesa, 1.50 por hot dog y 1 por refresco. Si el vector A es un vector cuyos elementos son la cantidad de hamburguesas, vean, la cantidad de hot dogs y la cantidad de refrescos vendidos, y el vector P es un vector cuyos componentes o cuyos elementos son 2, 1, 5 y 1, que viene siendo el vector de lo que cuesta cada producto. Entonces, ¿cuál es el significado del producto punto de estos dos vectores? Bien, fíjense, estos no son vectores físicos, obviamente, ¿sí? Aquí no hay ni sentido, ni dirección, ni punto de aplicación, no hay nada de eso. No son vectores físicos. ¿Sí se fijan? Sí, profe. Podemos decir que estamos utilizando el concepto de vector para visualizar un problema. Y obviamente, pues no son vectores físicos, porque, por ejemplo, el vector A, ¿qué representaría el vector A? Porque incluso hasta lo pone en negrita. ¿Sí? Y ya dijimos que si lo pone en negrita, pues es un vector físico, pero obviamente aquí no estamos utilizando el concepto de vector físico. ¿Qué representaría ese vector A? La cantidad de por producto que se está vendiendo, ¿no? Ok, el producto vendido, ¿sí? La cantidad de productos que vendió. Y el vector P, El precio. el vector de precios, ¿verdad? El vector de precios por producto. Entonces, en base a eso, ¿cuál sería el significado de ese producto punto? ¿Obtener la ganancia? Vamos a ver. ¿Cuál sería entonces el significado de A.P? Hasta lo voy a poner así con la flechita. Bueno, ya vimos que el vector A es un vector cuyos elementos son las cantidades de producto que vendió. Y el vector P, pues es el vector de precios, o sea, lo que cuesta cada producto. ¿Sí? Sí, es así. No estoy mal. Es 2, 1.5, 1. Sí, lo puse al revés. Bien, si yo hago este producto punto, ¿cuál de las definiciones voy a usar? La primera. La de la suma de La de la triada. Ok, entonces me va a quedar así. Obviamente no puedo usar la otra porque esto no tiene magnitud. ¿Sí se fijan, verdad? Sí. Me va a dar esto. ¿Cuál sería el significado de este resultado? ¿El qué? El total de dinero recaudado. El total de las ventas, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sería el total de las ventas, no las ganancias, las ventas. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, vean cómo este es un ejemplo de un vector que no es físico. Y esta es una de las aplicaciones de los vectores a un problema, pues de la vida diaria. Si a un problema pudiéramos pensar a lo mejor de negocios, a lo mejor de logística, a lo mejor de productividad de un negocio, pero ahí está, ahí estamos viendo cómo podemos utilizar el concepto de vector físico para resolver ese tipo de problemas. ¿Sí estamos de acuerdo?
¿Sí? Sí, profe. Sí les estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, profe. Bueno. Ok, ¿sí lo alcanzaron a ver o minimizamos? O sea, dejamos de presentar para que lo vean bien. No, Sí. Bien. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Bueno, los siguientes ejercicios, fíjense cómo nos dice. Encuentra el ángulo entre los vectores, se encuentra primero encontrando una expresión exacta y después aproximando al grado más cercano. Pues no tienen mucho caso esos ejercicios, pero bueno, a ver, no tiene caso. Mejor vamos a continuar. ¿Por qué? Porque en estos ejercicios vamos a aplicar lo que nos está pidiendo en esta parte. En estos ejercicios, de hecho, a mí me gustaría que hiciéramos el 22. Nos pide que encontremos el grado más cercano correcto, el valor a los tres ángulos del triángulo cuyos vértices son esos que nos está dando. Pues prácticamente lo vamos a encontrar ahorita. A ver, rápidamente lo voy a bosquejar y ustedes lo concluyen, ¿vale? ¿Sí? Sí, profe. Me parece bien, profe. Ok. Vamos a ver. Nos da 3 puntos. Díctenme los puntos, por favor. ¿Cuáles son? De 0,1,1. E menos 2,4,3. Y F 1,2, menos 1. Bien. No lo está pidiendo, pero ¿será necesario graficar los puntos? Y la respuesta es, no es necesario, pero toma, lo vamos a hacer. No es necesario. ¿Por qué no es necesario? Por lo que vamos a explicar ahorita. Bien. Entonces, un punto es este es el punto D. Otro es el menos 2, 4, 4, 3. Este es el E. Y luego viene el F, que es el 1, 2, menos 1. F. Y entonces, pues ahí está el triángulo, ¿no? Obviamente es un triángulo en el espacio. ¿Sí? Bueno, a mí me pide los 3 ángulos interiores. No sé, vamos a llamarles alfa, beta, gamma. Ahora, ¿qué fórmula vamos a utilizar para encontrar esos ángulos? Pues obviamente con el producto punto. Específicamente vamos a utilizar esta. Si se fijan, es uno de los corolarios que se deducen a partir del teorema de que el producto punto de dos vectores es el producto de sus normas por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Están de acuerdo? Si yo despejo el ángulo entre ellos, pues me va a quedar así. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Ok, vamos a ver. ¿Qué es lo que tengo que aquí hacer? Bueno,
Primero que nada tengo que definir los vectores. Si yo no defino los vectores, pues no tiene caso. Entonces, voy a definir los vectores como DE, como DF, DF y como EF. Si se fijan, estoy respetando el orden alfabético de las letras, ¿sí o no? Entonces es DE, DF y EF. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Yo los quise llamar así. Si yo, por ejemplo, este vector le hubiera puesto FE, no hay problema. Va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí se entiende o no? Yo lo hice así para respetar el orden alfabético de los puntos. No oigo. Sí, profe. Bien. ¿Cuánto va a valer DE? Pues es la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Sí? El DF es, acuérdense, punto final, punto inicial, ¿eh? Por eso les digo que en esto hay orden, no es como uno quiera. O sea, uno quiere, tú decides cómo poner los puntos, pero tienes que aplicar la fórmula después correctamente. 1 al cuadrado y luego menos 2 al cuadrado. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí, profe, pero sí presentando. A ver, es DF y luego es el DF. A ver. No, aquí estoy mal. Es 1 menos menos 2, 3 al cuadrado, más 2 menos 2 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado. Va a ser así. Va a ser así. ¿Sí? Bien. Ustedes sacan estos, ¿sí? Sacan esos valores y fíjense bien, para el ángulo alfa no hay problema. ¿Por qué? Porque alfa sí es el ángulo, su vértice es el punto de aplicación de los dos vectores, entonces aquí no hay problema. Aquí sí es así. Bueno, obviamente aquí me faltó coseno inverso. ¿Sí? Ok. ¿Qué onda con beta? Con beta, si bien el punto de aplicación de los dos vectores no es el vértice, se aplica transmisibilidad, lo mismo que vimos en el otro ejercicio. Y entonces al aplicar transmisibilidad, ahora sí, el vértice es el punto de aplicación de los dos vectores, ese ángulo es beta. ¿Por qué? Pues porque son ángulos opuestos por el vértice. Y ahí sí va a ser DF punto EF. Bueno, coseno inverso, aquí me faltó. Bueno, el producto de sus normas. ¿Vamos bien, sí o no? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, sí. Bien. Pero ¿qué pasa con gamma? Bueno, lo que pasa con gamma es que el punto de aplicación de los dos vectores no es el vértice del ángulo. Nada más lo sería de EF. Entonces, aplico transmisibilidad para el vector de E. Ahora sí, ya van a tener el mismo punto de aplicación y ese va a ser, ya tiene el mismo punto de aplicación y aquí, ojo, en realidad lo que yo estaré sacando con la fórmula esta es este ángulo, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. No me pide
ángulo a mí me pide gamma. Entonces gamma va a ser igual a ¿quién? ¿Va a ser igual a quién? Porque lo que voy a sacar con esta fórmula, acuérdense que esta me da el ángulo entre los dos vectores. Entonces, esta fórmula me va a dar este ángulo y yo no quiero este. Este sería el ángulo exterior. Yo quiero el interior, gamma. ¿Cómo sería entonces gamma? ¿Cómo? Dice que el ángulo interior, ¿verdad, profe? Gamma es el ángulo interior. Esa fórmula, ¿quién me va a dar? Me va a dar el ángulo exterior. ¿Por qué el exterior? Porque esa solamente funciona para cuando el vértice es el punto de aplicación de los dos vectores. Entonces, ¿cómo le hago para sacar a gamma? Si ya calculaste lo de alfa y beta, ya sabes el... A ver, pero es que esa forma se me hace así como que tipo... O sea, ya estamos en otro level. A ver, ¿qué tengo que... ¿Cuánto sería gamma? Viene siendo lo mismo que estás diciendo, joven. Pero nada más de otra forma, es una forma más elegante. ¿Cómo lo ponemos? Rápido. Se ve lo mismo de arriba, pero menos 180 grados. Va a ser menos 180 grados. ¿Sí? Menos. 180 grados menos este ángulo, que es el que me va a dar esta fórmula. Exacto. Coseno inverso de A por B, que son vectores. E punto EF entre el producto. ¿Sí o no? Así es. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profe. Profesor. Bien. ¿Alguna duda o pregunta? No, profe. Bueno. Pues vamos a dejarle aquí. Mañana entonces nuestro examen. Sí, nuestro examen. De hecho, pues va a empezar a las 7. Y vamos a dar, pues no sé, pues unos 10 minutitos más, ¿verdad? Para que no haya problema. Bueno, si no hay preguntas, vamos a dejarle aquí. Obviamente continuamos mañana. Mucho éxito en su examen. Que estén muy bien. Y cualquier asesoría por ahí, o duda, pues ya saben. Ahí estamos en contacto, ¿no? Sí, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Mañana, profe, gracias. Nos vemos, que estén bien. Gracias, profe. Adiós.